Entonces, voy explicando, en apuntes, ustedes tienen fundamento de los tratamientos térmicos y, pero uno es fundamentos de los tratamientos térmicos de los aceros, aunque se pueda aplicar a cualquier material, y en este caso son tratamientos térmicos de aceros. Pero yo he agregado en esta oportunidad una pequeña reseña de los tratamientos térmicos de las fundiciones. Son muy similares para completarlo. Y también voy a dar una pequeña reseña de algunos tratamientos de superficie. Que pueden ser termoquímicos o selectivos. Les doy una idea de cómo es la unidad, ¿no? Luego va a seguir el doctor Carello el viernes que viene, ya con la parte de templabilidad. Con eso creo que estamos terminando la unidad 6. Bueno, antes de empezar, no sé si tienen alguna duda. Ustedes ya saben que el parcial es el viernes 15. Están abiertos, yo he estado respondiendo en el foro de consultas algunas preguntas y bueno, ustedes nos pueden seguir haciendo consultas cuando deseen porque ya tienen que ir preparándose para el segundo parcial, ¿no? Bueno, sí, acá me explica la ingeniera Fretes, que no me tome tanto tiempo en esto, ella tiene que terminar con su... La fecha del segundo parcial el 15 de mayo, a las 14, en el horario de clase. El segundo parcial. Hoy, luego de la clase, la ingeniera Fretes va a completar el práctico, especialmente lo de curvas TTT, temperatura, tiempo, transformación. Estén atentos, porque justamente en los prácticos es donde afirman un montón de conceptos de la teoría, ¿no? La teoría es muy larga, ¿no? Por eso ocupa, fíjense que hemos ocupado una gran parte del cursado de la materia, ¿no? Estén atentos, y yo lo que he podido hacer en esta oportunidad es tratar de hacer una presentación lo más completa posible para que ustedes puedan casi repasar, con la presentación puedan repasar el tema, casi todos los datos, porque tienen que tener en cuenta que el apunte de tratamientos térmicos se ha completado para este ciclo lectivo. Entonces está mucho más completo que el de antes. Mejor, porque creo que van a entender todos los conceptos y los distintos tipos de tratamiento, que son un montón. Trato de resumir, pero son un montón de tratamientos. Porque cuando ustedes van a una bibliografía, como por ejemplo la Pre-Barreiro, que ustedes no lo tienen a mano, que es un libro viejo, digamos, habla de un montón de tratamientos que a veces uno no sabe explicarlos si no da, aunque sea el concepto básico, ¿no? Lo mismo sale en tratamientos térmicos en otros, en parte de la bibliografía que hemos presentado. Espero que ustedes hayan podido acceder a algo de eso, por lo menos tienen los apuntes, y yo sé que pueden acceder a otra bibliografía más completa, pueden bajarlos y demás, pero nosotros no podemos colgarlo. Así, bueno, comenzando con el tema, vamos a repasar lo que eran tratamientos térmicos. En general, los tratamientos térmicos son los procesos a los que se somete el material, o sea, ciclos de calentamiento y enfriamiento a los que se somete el material para modificar su estructura y así obtener las propiedades deseadas.
Bueno, en este caso hemos hablado, nos basamos, el inicio de este tema, en realidad son los fundamentos de los tratamientos térmicos, lo dimos en la clase pasada, así que es cómo se construyen las curvas y demás. Es un pequeño repaso. Los primeros slides se trata de eso. Entonces, es importante saber que los diagramas se pueden obtener en forma isotérmica, donde la variable del proceso es la temperatura constante, es la temperatura, ¿no? Manteniendo una temperatura constante podemos obtener la transformación de fase. Generalmente esta es una curva C, o un diagrama TTT que se obtiene con transformaciones isotérmicas. Esta es la famosa, este es el inicio de transformación y este es el fin de transformación. Recuerden que los diagramas de transformaciones térmicas o con transformaciones isotérmicas son para estudios de carácter básico. Recuerdan que primero se austenizaba, un montón de probetas se austenizan, luego se llevan a temperaturas inferiores a la AC1, inferiores a la temperatura del eutectoide, mantiene la temperatura constante para que se inicie y se finalice la transformación y luego se enfría en cualquier medio de temple. Uniendo los puntos de inicio, uniendo los puntos de fin, tenemos la curva MS y MF, tenemos la transformación de austenita en martensita. Bien. Quería explicarles además que es importante tener en cuenta el tamaño del componente con la composición del acero. Por ejemplo, para aceros bajo carbono, o de aceros al carbono en general y manganeso, que no son aleados, generalmente se tratan térmicamente en pequeños componentes, ya que así se pueden controlar la velocidad de calentamiento y enfriamiento en forma por el tamaño, ¿no? Independientemente del tamaño. Bueno, esto tiene mucho que ver, a ver, para que ustedes lo entiendan. Si un acero tiene bajo carbono, ¿cierto? Generalmente tiene pocos aleantes, entonces esta curva se va a desplazar más hacia la izquierda. Entonces, si nos conviene que la pieza que vamos a tratar sea lo más pequeña posible, la velocidad de enfriamiento de la superficie y del núcleo, que no sean tan diferentes y que sean superiores a la crítica de Temple para que se pueda realizar el tratamiento térmico de un pequeño componente. ¿Qué pasa si nosotros tenemos componentes más grandes? Ya con componentes más grandes vamos a necesitar elementos de aleación. Eso lo vemos enseguida. Antes de eso les voy a explicar. Habíamos dicho que los diagramas se pueden obtener en forma isotérmica, con transformación isotérmica o con enfriamiento continuo. Con transformación isotérmica es el que vimos recién. Con enfriamiento continuo, la variable del proceso va a ser la velocidad de enfriamiento. Va a tener que, según la velocidad de enfriamiento desde la austenita, con esa velocidad,
vamos a tener distintas transformaciones que corresponden a los cortes sucesivos de las isotermas consecutivas, según la velocidad de enfriamiento. Yo les mostré en fundamentos qué pasaba cuando variaba la velocidad. Cuando la velocidad de enfriamiento va aumentando hasta que es superior a la crítica y pasamos de austenita a martensita, vemos que podemos variarla. Pero las transformaciones tienen que ver con el tipo de velocidad de enfriamiento. ¿Por dónde va a realizar los cortes de las distintas isotermas? En función de los lugares donde realiza los cortes van a ser las distintas transformaciones de fase. Nosotros siempre le vamos a pedir qué tipo de microestructura vamos a obtener después de esos cortes. Bueno, fíjense que lo que quiero mostrarles acá, que el diagrama con enfriamiento continuo está más a la derecha del diagrama isotérmico. El diagrama isotérmico sería el punteado. El diagrama con enfriamiento continuo está más desplazado hacia la derecha. Realmente es hacia mayores tiempos y hacia menores temperaturas en general. La explicación era que si voy a obtener un diagrama con transformaciones con enfriamiento continuo, significa que voy a estar más tiempo a mayores temperaturas. Entonces voy a tener bajo delta T. La temperatura por debajo de AC1 va a estar muy cerca de AC1. Entonces el delta T va a ser muy pequeño. ¿Se acuerdan que la velocidad de nucleación dependía del grado de subenfriamiento, que es el delta T, o diferencia de temperatura entre la crítica inferior y la temperatura de transformación? Entonces, como el enfriamiento es continuo, hay más tiempo a altas temperaturas, ese delta T es más pequeño, por lo tanto es menor la velocidad de nucleación, lo que logramos mayor tiempo de incubación y mayor tiempo de transformación. Por eso es que las curvas obtenidas con enfriamiento continuo, con transformaciones con enfriamiento continuo, están más desplazadas hacia la derecha, o sea, a mayores tiempos e inclusive hacia menores temperaturas. La diferencia entre uno y otro. A ver, los diagramas obtenidos de forma isotérmica, como el anterior, es para estudios de carácter básico, más bien para investigación de un material. Levantar una curva TTT de un material que no conocemos. Pero los diagramas con enfriamiento continuo tienen aplicaciones tecnológicas. Tienen aplicaciones tecnológicas. Muy bien. Bueno, recién estábamos con el tema que pasaba con el tamaño del componente. Si los componentes son pequeños y son grandes, sí, habíamos visto recién para los pequeños. Acá estamos repasando otra cosa, que es cómo se obtiene la curva TTT. Ya lo hemos visto. Solamente recuerden que en este diagrama se puede ver que hay varias probetas que meten a austenización. 30 a 50 grados por encima de la temperatura crítica superior. Depende del tipo de acero, si es hipo, hiper o eutectoide. Austenizamos, después llevamos las probetas a una temperatura inferior a la de austenización, la mantenemos a esa temperatura durante toda la transformación y enfriamos para retener la microestructura. Sería estamos hablando de la obtención de un diagrama con transformaciones a temperatura constante. Muy bien. Entonces, se supone que estas temperaturas que llevamos en las probetas son inferiores a AC1. Acá dice que este es superior al eutectoide, ¿no?
Bueno, luego podemos, nosotros hacíamos la medición de porcentaje de transformación o fracción de volumen de precipitados. En este caso sería porcentaje de transformación en el eutectoide perlita. Habíamos dicho que la transformación más importante es la austenita en ferrita y cementita, que es la transformación del eutectoide. A distintas temperaturas tomaba distintos aspectos o morfologías, pero que en realidad el eutectoide o la perlita era la estructura de equilibrio estable, apareciendo otras estructuras de equilibrio metastable como la vainita, ya no están dentro de un diagrama de equilibrio, sino dentro de estas famosas curvas TTT, que son las que intentamos explicar a partir de fundamentos. Pero lo importante es que ustedes sepan que lo primero que se hace es medir, ¿no es cierto?, para una determinada temperatura, lo que miden, lo que fabrican, es esta curva sigmoidal. Sigmoidal se llama también, de acuerdo a Brahmi. Entonces se saca la fracción de volumen de precipitados o el porcentaje de transformación en función del tiempo. Abajo se coloca la curva TTT, temperatura-tiempo, y el tiempo de inicio de transformación y el tiempo final de la transformación, que es cuando termina esta curva, antes de hacerse asintótica, nos van a dar el inicio y fin para esta temperatura. La incubación sería antes de empezar la transformación, de 1 hasta ¿cuánto será? Entre 4 y 8 serían 6 más o menos. 6. Puede estar en minutos, horas. Esa curva, para cada temperatura, voy a hacer una curva sigmoidal como la anterior. Así, para cada temperatura, voy a marcar el inicio y el fin. El inicio y el fin para cada temperatura debajo de AC1. En este caso es un acero hipotectoide. Trata de un acero hipotectoide donde aparece una zona bifásica entre A3 y A1. Si ustedes recuerdan el diagrama hierro-carbono, que ya lo habíamos visto en paralelo, si ustedes colocan el diagrama hierro-carbono en la parte de aceros, van a ver que A1 es el mismo, 721 grados. Y A3 va a cortar a AC3 en un punto donde la abscisa me va a dar el porcentaje de carbono. Entre A3 y A1, en un acero hipotectoide, sabemos que si austenizamos, enfriamos lentamente, por ejemplo, podemos hacerlo con enfriamiento continuo o en forma isotérmica. En forma isotérmica, la austenita va a empezar a segregar ferrita protectoide. Cuando llegamos a esta curva, es el fin de la transformación o de la segregación en austenita protectoide, y la austenita remanente se transforma en el eutectoide perlita. Cuando termina la transformación, es lo que vamos a tener: la ferrita protectoide más la perlita, que era la austenita remanente. Entonces tenemos perlita y ferrita. Lo que quiere decir este diagrama, bueno, repasando lo anterior, en la parte superior, la curva C, vamos a tener transformaciones perlíticas. Era perlita gruesa cerca de AC1, perlita media, perlita fina, y además el constituyente protectoide si nosotros enfriamos con enfriamiento continuo o lo hacemos en forma isotérmica, siempre cortando esta zona bifásica. Que cuando nos acercamos a la nariz de la curva, vemos que ya no hay más segregación del constituyente protectoide. Y eso es debido a la alta velocidad de transformación. No, a la alta velocidad de transformación, fíjense. Para que tengamos una velocidad superior a la crítica es casi por el eje de ordenadas. La velocidad es muy alta y eso impide que se segregue el constituyente protectoide. Por eso nosotros tenemos que hasta la nariz de la curva se segrega, después no.
Y después vienen las transformaciones vainíticas y la transformación martensítica. También esto podemos recordar con este diagrama lo siguiente. A altas temperaturas, nosotros teníamos que habían dos variables que rigen la transformación. Dos variables que rigen la transformación, la velocidad de nucleación o fuerza impulsora de la nucleación, que depende del grado de su enfriamiento, y la velocidad de difusión, que depende de la temperatura. Entonces, sabíamos que a altas temperaturas, como se carece, hay mucha difusión, pero se carece de energía para nuclear la nueva estructura, la transformación, se aumenta el tiempo de incubación y el tiempo de transformación. Bueno, y si vamos bajando la temperatura, vemos que el tiempo de incubación y el de transformación se van haciendo cada vez menores, debido a que el delta T, que es la diferencia de temperatura con AC1 entre la temperatura de transformación y el AC1 es cada vez mayor. Entonces, al aumentar el delta T, disminuye el tiempo de incubación y el tiempo de transformación. Llegamos a la nariz de la curva, donde si bien hay una gran velocidad de nucleación, se carece de difusión, porque la temperatura es muy baja. La difusión se favorece con altas temperaturas. Entonces, es importante tener en cuenta que por falta de difusión se invierte la preponderancia de los factores que rigen la transformación. Entonces, se vuelve a disminuir la velocidad de transformación y se aumenta el tiempo de incubación y el tiempo de transformación en la parte inferior de la curva C. Entonces, tenemos una forma de C. Muy bien. Después, lo que quería repasar con ustedes era que la morfología de la transformación de austenita en ferrita y cementita, o en perlita, depende de la temperatura de transformación. Pero habíamos dicho que la morfología, o sea, si es perlita o si es vainita, martensita, depende del microconstituyente que rige la transformación. Hemos dicho que a altas temperaturas, la cementita es la que rige la transformación. ¿Por qué? Porque al haber difusión, al estar a altas temperaturas, hay movimiento de átomos desde la austenita hacia la formación de ferrita y cementita. Entonces, en realidad hay movimientos de átomos de carbono desde la austenita hacia la formación primero de láminas de cementita. Y alrededor, la austenita, como tiene poco carbono, pasa a ferrita. Entonces teníamos láminas paralelas de ferrita y cementita que forman la perlita. Nucleaba en los bordes de grano, que era la zona de mayor energía y que tenía distintas orientaciones según el cristal. Entonces la estructura perlítica está regida por el aspecto en sí, por el microconstituyente cementita. A bajas temperaturas, como ya hay poca difusión, ya no puede moverse el carbono desde la austenita hacia la formación de láminas de cementita. Entonces, lo que se favorece es la transformación de austenita en ferrita, pero la ferrita está sobresaturada en carbono. Entonces, tenemos vainita superior y vainita inferior. La vainita superior, como todavía estamos un poquito a unas temperaturas un poco más altas, en la vainita inferior, la ferrita segrega cementita en forma de láminas en forma de plumas, algo así. O sea que tienen
de láminas en forma de plumas de cementita. Esa es la vainita superior. Ya a temperaturas más bajas, las agujas de ferrita no pueden segregar cementita. Entonces aparecen solamente las agujas de ferrita, que están, ¿se acuerdan que formaban un ángulo de 60 grados entre sí y podían tener hasta 12 direcciones? Finalmente teníamos la estructura de martensita, era una estructura con enfriamiento continuo, donde primero se austeniza y se enfría como si fuera un temple en un baño de sales o de agua o de aceite rápidamente, para transformar la austenita en martensita. Tenemos con enfriamiento continuo, vamos desde el inicio, desde MS a MF, desde el 0% hasta el 100% de transformación. Recuerden que la transformación martensítica no hay nucleación, no hay crecimiento, no hay difusión, todo porque la transformación es casi instantánea. Recuerden también que las transformaciones de fase, desde FCC de la austenita a BCC de la ferrita saturada en carbono. Los átomos de carbono no se adaptaban a los nuevos sitios de la red, la red, la transformaban en tetragonal, en el caso de la martensita, aumentando la concentración de tensiones y aumentando la energía del sistema, que solamente podía ser compensada con mayor grado de subenfriamiento. Por lo tanto, el MS dependía de la composición del material. En cambio, el MF depende de la velocidad de enfriamiento. Mayor velocidad de enfriamiento, el MF lo encuentro antes. Tengo el fin de la transformación, el MF lo tengo arriba, lo encuentro antes, y tengo menos posibilidades de que se forme austenita retenida, que haya austenita retenida. Bueno, perfecto. No, nosotros no queremos grabar la clase, no las podemos grabar. Creo que ustedes lo pueden hacer en forma externa, pero las clases no las podemos grabar. De acuerdo a los... Y yo un comentario justo ahí que estaba escuchando. Con respecto a las clases, yo chicos las estoy grabando. En principio lo que se han pedido es que no se grabe con BBB, así que ya vamos a ver, todo dependiendo del tamaño que quede la clase grabada, vemos. Lo que pasa que, a ver, queda mucho mejor grabada con BBB, ¿no? Pero bueno, estamos tratando de encontrarle una solución a eso. Igual, digamos, un poco el compromiso es que ustedes asistan a las clases, ¿no? Independientemente de que se grabe o no, es más bien un apoyo, pero el compromiso es que ustedes vengan a las clases virtuales, porque si no se pierde la interacción, digamos, ¿no? Claudia, Sí. disculpen chicos, una pequeña interrupción. Ahí he reenviado un WhatsApp de Resinovsky. Está viendo la clase, está viendo la gente que está interviniendo en la clase. Bueno, La que vos mejor entonces. Mejor. Hecho, nada más. Bueno. Me están preguntando los temas del parcial, del segundo parcial. Estoy con la explicación de esto, pero yo ya, ustedes me estuvieron mandando mensajes de forma privada, digamos, y les comenté cuáles eran las unidades. La codificación, la 4, es las 5, en la de diagramas. Entra también el diagrama de hierro-carbono, ¿no? Entonces, bueno, de esos temas de 4 y 5 se trata. El que entra a la clase ahora y se quiere ir, ya saben, por esos temas. Desde las 6 en adelante ya entra en el tercer parcial. Lo que estoy explicando ahora es para el tercer parcial.
Bueno, entonces continuamos. Si vemos nosotros recién vimos un diagrama de un acero hipoutectoide, donde el constituyente proutectoide es ferrita. En este próximo diagrama es un acero hipereutectoide, donde hay una zona bifásica entre AC sub M y AC3 y AC sub 1, donde se segrega cementita proutectoide. ¿Se acuerdan de esa cementita que se segregaba en el borde de grano en forma de una red fina, en forma reticular? Generaba grandes interfaces con baja cohesión y que no tenía aplicaciones desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Bueno, acá tenemos, en este caso, en la parte superior, si vamos con este enfriamiento continuo, vamos cruzando, vamos pasando la austenita que segrega cementita, acá termina de segregarla, la austenita remanente se transforma en perlita y finalmente tenemos cementita y perlita, que puede ser gruesa, media o fina. Tenemos la vainita superior e inferior, eso lo hemos dicho. Lo que sí me gustaría que repasen la diferencia entre perlita gruesa y perlita fina. Por ejemplo, en el caso de perlita gruesa, estamos a una temperatura de transformación muy cercana a C1, entonces el delta T es muy pequeño. Significa que tenemos baja velocidad de nucleación. Al tener pocos núcleos, generalmente las láminas de cementita y ferrita tienen, tienen mayor espesor y mayor espacio interlaminar. A medida que vamos bajando la temperatura, el delta T se hace más grande, aumenta la velocidad de nucleación, al tener más núcleos se produce mayor cantidad de láminas de cementita y los espesores laminares y los espacios interlaminares se hacen más chiquitos. Por eso la perlita es fina. Llamar, en el vocabulario metalúrgico podemos llamarla sorbita. Como también hay una trostita que es cercana a una vainita superior. Van a ver distintas vocabulario bastante diverso en este aspecto. Generalmente vemos que la perlita gruesa va a ser más dúctil y menos dura y menos resistente que la perlita fina. El asunto de las interfaces. Lo habíamos explicado la semana pasada. No se acuerdan, después me avisan y se los vuelvo a... Bueno, el efecto de la composición, acá voy a volver al inicio en realidad. Yo empecé diciéndoles que si yo tengo un componente pequeño, me conviene utilizar un acero al carbono, manganeso, sin elementos aleantes, ya que puedo controlar la velocidad de calentamiento y de enfriamiento independientemente del tamaño del componente. Sabemos que esa curva va a estar más desplazada hacia la izquierda. Entonces, es muy importante saber que según el tamaño del componente, va a ser el tipo de material o la composición del material que voy a seleccionar. Pasa también si le agrego aleantes. Tengo la posibilidad de tener un acero aleado, donde agrego elementos de aleación, voy a poder tratar piezas o componentes más grandes. Por la siguiente razón. Por el efecto que tienen los elementos aleantes sobre la cinética de transformación de fase. Generalmente los elementos aleantes modifican esa cinética de transformación haciéndola más lentas, retardando el inicio de transformación. O sea que hacen que las curvas TTT se desplacen más hacia la derecha. Eso también lo habíamos visto. El carbono siempre se indica que es
principal elemento de aleación. La clasificación, esto es una clasificación de tratamientos térmicos, con enfriamiento lento está el normalizado, el recocido común, de altas temperaturas, isotérmico, de globulización, de eliminación de tensiones. Todo esto se los voy a resumir. Después, con enfriamiento rápido teníamos el temple, el martemperin y autemperin, que son temples especiales que corrigen defectos del temple. Después están los temples superficiales por inducción a la llama y los termoquímicos. Bien. Esa es una clasificación general. Voy a comentarles. Durante un tratamiento térmico, los elementos aliantes inicialmente están distribuidos en forma homogénea en la austenita. Cuando se produce la transformación, se redistribuyen esos elementos en la ferrita y en la cementita hasta conseguir las concentraciones de equilibrio. La mayoría de estos elementos de aleación son sustitucionales por su tamaño, por su gran tamaño. A diferencia de los intersticiales, que son el carbono, el nitrógeno, el hidrógeno, el oxígeno. Bien. Bueno, en este caso lo que estamos viendo es que es importante controlar la velocidad de calentamiento durante los tratamientos térmicos. La velocidad de calentamiento depende del medio de calentamiento, si es a la llama, si es con láser, si es por radiación, si es por inducción. Y hay que controlar esa velocidad de calentamiento para evitar distorsiones y por el tamaño del componente, porque en general nosotros queremos obtener en general un tamaño de grano fino también, al final de la microestructura. Además, se producen cambios microestructurales. En los aceros hipoeutectoides se comienzan a disolver carburos por encima de la temperatura del eutectoide de AC1. En los hipereutectoides se comienza a disolver carburos en AC1 y se termina en AC sub M. Hay que tener en cuenta que cuando hay elementos de aleación, por ejemplo el cromo, el níquel, como decía recién, el titanio, el vanadio, lo que hacen es estabilizar los carburos. Es más difícil solubilizarlos cuando hay estabilizadores de carburos, ¿no? Bien. Bueno, este es el primer tratamiento térmico que vamos a ver, el tratamiento de recocido. Y me ha faltado alguna cosa, pero lo que voy a comentarles de otro efecto de los elementos de aleación es que se puede retener austenita hasta MS, que es la temperatura de inicio de transformación martensítica, con velocidades de enfriamiento menores que en el caso que no estuviera aleado. Yo lo que quiero que ustedes entiendan es que cualquier componente tiene una superficie y un núcleo. Entonces, la velocidad de enfriamiento de la superficie es distinta de la velocidad de enfriamiento del núcleo. En la medida que yo tengo elementos aliantes que me permiten desplazar la curva TTT hacia la derecha, excepto el cobalto que va hacia la izquierda, voy a poder trabajar con velocidades menores para poder transformar toda la austenita en martensita. Voy a lograr obtener la transformación martensítica en toda la sección, todo el espesor, inclusive en espesores mayores. Por eso es lo que aumenta estos elementos aliantes, mejoran lo que se llama la templabilidad o la capacidad de transformarse en martensita. O la penetración de temple, ¿no? Bueno, si nos vamos al tratamiento de recocido,
estos tratamientos en general se parte de una estructura que está previamente deformada, que ha sido o forjada, ha sufrido un tratamiento una deformación previa. Entonces, como ha sufrido una deformación previa, se ha endurecido el material. ¿Se acuerdan cuando veíamos el recocido total? Bueno, acá lo vamos a involucrar al recocido total. Eso lo vimos en solidificación. Nosotros necesitamos que el material que ha sido deformado previamente, como adquiere adquiere dureza, acritud también, al material hay que ablandarlo. ¿Para qué? Para seguirlo mecanizando o moldeando o trabajando. Entonces hay que ablandarlo, disminuir la dureza y la resistencia mecánica. Esa era la función del recocido total. Ya habíamos dicho que la energía gastada en la deformación era almacenada por el material en forma de imperfecciones cristalinas, aumentando la energía interna del sistema. Entonces, era necesario realizar calentamiento, primero la austenización, íbamos calentando, y durante las etapas de calentamiento íbamos viendo la recuperación, la recristalización y el crecimiento de los cristales. Durante calentamiento. Ahora vamos a ver todo el proceso. Vamos a austenizar, vamos a enfriar, pero lo que tienen que recordar es que durante el calentamiento estaban las etapas del recocido total. Recordar muy bien, porque eso está en la unidad número 4. Era la recuperación, que era la recristalización y el crecimiento de cristales. Bueno, hablando de recocido, entonces bajamos la dureza y la resistencia del material, lo ablandamos al material en realidad, y le damos más ductilidad. Entonces, tratamiento de recocido, lo que tenemos que rescatar, que primero hay una austenización, 30 o 50 grados por encima de AC3 o AC_M o AC1 si es un acero eutectoide. Luego el enfriamiento es lento, en el horno. En el horno a puertas abiertas o cerradas. El enfriamiento es muy lento, por lo tanto, la microestructura obtenida para los distintos tipos de acero corresponde a las estructuras de equilibrio estable, que son las que se observan en los diagramas de equilibrio, como por ejemplo ferrita y perlita en los aceros hipotectoides, o perlita en los aceros eutectoides, o perlita y cementita en los aceros hipereutectoides. Recuerden el diagrama de hierro-carbono. Parte de lo que estoy diciendo les sirve de repaso, porque algunas cosas van a ir están incluidas en la unidad 4 y en la 5, van a ir algunas preguntas así, están relacionadas con algunas explicaciones que estoy dando. Por eso a veces me detengo en cosas que ya expliqué. Estén atentos. Bueno, entonces acá se vuelve a repetir en este slide que baja la dureza y la resistencia. Lo que quiero remarcar acá, si nosotros pensamos que el enfriamiento es lento, podemos pensar que el tamaño del grano final va a ser muy grande. Sin embargo, como el material ha sido deformado plásticamente en forma previa, ha sufrido recristalización. Recuerdan que no había recristalización sin deformación plástica previa de la unidad 4. Si hay recristalización, está el crecimiento de los nuevos cristalitos en el seno de la matriz recuperada, que se va a nuclear en la zona de mayor energía, que son los bordes de grano o los planos de deslizamiento, donde hay mayor concentración de defectos, y estos cristalitos van a empezar a crecer hasta que se tocan entre sí y forman el policristal. La recristalización por la deformación plástica previa hace que el grano no sea muy grande, afina el grano.
luego de un tratamiento de recocido. Esto es muy importante, porque si los granos son muy grandes, habíamos dicho que cuando enfriábamos, la austenita empezaba a segregar la ferrita no aparecía en forma redondeada, en borde de grano, sino que aparecía en forma de agujas. Eso creaba interfaces con baja cohesión y por lo tanto disminuyendo la tenacidad del material, aumentando la fragilidad, ¿verdad? Entonces no nos conviene el tamaño de grano grande y lo que nos dice este tratamiento es que si yo tengo recristalización, me aseguro un afinamiento de grano en donde no haya estructura Wittmann-Fathen, la estructura circular. Por otro lado, al disminuir la dureza y la resistencia, facilito la elaboración por corte. Bueno, también acá aclara que al afinar el grano, se eliminan las tensiones internas, disminuye la heterogeneidad estructural, aumentando la plasticidad, que eso es lo que habíamos dicho al principio. En el caso de las fundiciones, para piezas fundidas de gran tamaño, resulta que este recocido es el tratamiento térmico final para obtener las mejores propiedades en piezas grandes fundidas. Al final del diagrama hierro-carbono tenemos las fundiciones. Tenemos los distintos tipos. Los distintos tipos de fundiciones van diciendo qué tratamientos térmicos se le realiza a cada tipo de fundición. Tanto sea fundición maleable de corazón blanco, de corazón negro, o las fundiciones nodulares. Bueno, acá habla de que el recocido puede ser hipercrítico, de austenización completa o de regeneración. En el recocido total se suele llamar en la bibliografía hipercrítico. Está a 30 o 50 grados por encima de la temperatura crítica superior, que es lo que dije recién. No es intercrítico entre AC1 y AC3 o entre AC1 y ACM, sino que estoy por encima de la temperatura crítica superior hasta 50 grados. No me conviene austenizar a temperaturas más altas, acuérdense, porque a medida que aumento la temperatura de transformación en austenita, el tamaño de grano aumenta y tengo los problemas que ya conozco del grano grande. Luego mantengo la temperatura de austenización para homogenizar en austenita y luego enfrío en el horno a puertas abiertas o cerradas, como lo habíamos dicho, un enfriamiento lento. Estas son las distintas etapas. Recuperación, donde también había ¿se acuerdan que en la recuperación se aumentaba la temperatura para hasta un cierto valor para lograr un reordenamiento de las dislocaciones en configuraciones de menor energía? Lo vimos, en realidad hay un alivio de tensiones, la disminución de tensiones residuales, porque primero estaban amontonadas las dislocaciones en los planos atómicos y con la recuperación se redistribuyen en planos o en bordes de grano de bajo ángulo, formando lo que se llama la poligonización. Eran bordes de grano de bajo ángulo que tenían contenido subgranos también. Ese reordenamiento de dislocaciones hacía que las dislocaciones estuvieran una abajo de la otra, en los bordes de grano de bajo ángulo, y los campos de deformación de las dislocaciones adyacentes se anulaban. ¿Se acuerdan? Campos de deformación de dislocaciones adyacentes se van anulando. Acuérdense que por encima de la dislocación hay compresión, por debajo hay tracción, entonces la tracción se anula con el campo de deformación de compresión de la dislocación adyacente, y entonces se van cancelando los defectos de los defectos, que serían
las zonas de deformación o los campos de deformación entre dislocaciones. Por lo tanto, hay una aniquilación de defectos. También de vacancias, vacancias que era la falta o ausencia de un átomo en un sitio de la red, van desapareciendo. En realidad se van desplazando los agujeritos a otros sitios. Entonces, lo que hacía las vacancias era crear alrededor un campo de deformación que aislaba eléctricamente al material. Al ausentarse la vacancia, ya esos campos de deformación no evitan la circulación de corriente, por lo tanto, lo que facilitan la conducción y disminuyen la resistividad eléctrica. Todo eso en recuperación. Lo que era recristalización, ya les expliqué, la creación de nuevos cristales en las zonas de mayor energía, teniendo en cuenta que hay recristalización en función de la deformación plástica previa, teniendo en cuenta que si hay mayor deformación plástica previa, tengo menor temperatura de recristalización. Si tengo mayor temperatura de recristalización, tengo menos tiempo para realizar la recristalización, por ejemplo. Acuérdense que con estas etapas va bajando la dureza y va bajando la resistencia mecánica, va aumentando la ductilidad del material. Hasta que llegamos hasta la tercera etapa, en donde los granos que se han formado empiezan a crecer. Debemos controlar ese crecimiento, porque si no vamos a tener bajas propiedades mecánicas. Bueno, ahí hemos repasado algo muy interesante de la... Bueno, volviendo al recocido total, en varios slides dice recocido total. Yo les voy a ir dando las variantes que existen en los distintos tipos de recocidos. Y acá en general habla de que se calienta hasta 30 o 50 grados por encima de AC3. Y en realidad, acuérdense que durante el calentamiento, ustedes tienen primero perlita y perlita, por ejemplo. Entonces, la perlita, cuando llega a C1, empieza a nuclearse la austenita en la interfase de ferrita y cementita de la perlita, nuclea la austenita empieza a solubilizar carbono en forma de cementita, hasta llegar a C3. Luego, a 30 o 50 grados, mantenemos la temperatura constante para homogenizar en austenita, para que todo se transforme en austenita. Y luego enfriamos lentamente, y al enfriar lentamente se van produciendo las otras transformaciones de fase, que es austenita en ferrita y cementita, o perlita. Bueno, decir acá que no hay un aumento excesivo de temperatura, de austenización. ¿Para qué sirve el recocido? Ya lo vimos. También, en el recocido se ablanda el acero, que ha sido endurecido por deformación plástica previa, y por otro lado se regenera su estructura debido a la recristalización también. Entonces, eso, si leen por ahí que hay un recocido hipercrítico de regeneraciones, porque estamos transformando. Por supuesto que eso genera una mejora de la maquinabilidad. El rango de temperatura en que se realiza el tratamiento de recocido es en un acero hipotectoide, que tiene una composición menor a la del eutectoide. La austenización se realiza en un rango, está por encima de AC3, generalmente entre 30 y 50 grados por encima de AC3. Este rango está por encima de AC3 en los aceros hipoeutectoides. Los aceros hiper solamente está por encima de AC1.
Bueno, en el caso de un acero hipereutectoide, esto lo vamos a ver mejor en el recocido de globalización. Los aceros hipereutectoides generalmente se calienta hasta una temperatura entre AC⁻₁ y AC⁻m. Un recocido intercrítico, recocido de austenización incompleta, porque no se llega a austenizar en forma completa. ¿Por qué los aceros hipereutectoides? Porque yo caliento, al llegar a AC⁻₁, yo tengo una red de cementita en el borde de grano de la perlita. A mí me conviene solubilizar parte de ese carburo que está en forma de red en el borde de grano. Solubilizo parte de esa red de cementita. Luego lo que hago acá, en realidad, es globulizar parte de ese carburo y luego enfrío. Lentamente. A ver, ¿qué es lo que conviene en este caso? En este caso estoy disminuyendo la fragilidad de la cementita porque estoy solubilizando parte de los carburos del borde de grano de la perlita, estoy globulizando esos carburos que estaban en forma de red, entonces voy a lograr más maquinabilidad y menor fragilidad, por lo tanto más ductilidad también. Por eso me conviene que en un acero hipereutectoide la austenización sea incompleta. Pero esto lo vamos a ver mejor en el recocido de globulización o esferoidización, que también es de austenización incompleta. Bueno, a ver, tarda mucho en pasarse una diapositiva a la otra. Bueno, en este caso queremos ver cuál es la microestructura de un acero hipoeutectoide. Fíjense que nosotros tenemos ferrita y perlita. Ustedes lo saben ya por el diagrama hierro-carbono. Lo saben por una curva TTT con un enfriamiento lento, vamos por arriba de la curva y entonces vamos a tener siempre ferrita y perlita en un acero hipoeutectoide. Pero ¿qué pasa cuando un acero es bajo carbono? ¿Qué pasa cuando un acero tiene más carbono? A la medida que tiene bajo carbono, hay más ferrita que perlita. Si aumento el carbono, voy a tener más perlita, o sea, más eutectoide, que el constituyente de ferrita. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, porque fíjense, ustedes recuerden el diagrama hierro-carbono y piensen que si me voy más hacia la izquierda en un acero hipoeutectoide, estoy más cerca de la solución sólida ferrita. Tengo más zonas blancas de ferrita que zonas oscuras del eutectoide de perlita. Me voy más hacia la derecha porque llego hasta 0,5% de carbono, estoy aumentando la cantidad de eutectoide, entonces van a haber menores zonas claras de ferrita y mayores zonas oscuras del eutectoide de perlita. Por supuesto que esto hace variar las propiedades del material, porque si aumento la cantidad de eutectoide, como se acuerdan cuando hablábamos de la cantidad de eutéctico, al aumentar la cantidad de eutéctico aumentábamos la dureza y la resistencia mecánica y disminuíamos la capacidad de deformación, la ductilidad del material. Como para mostrar algunas microestructuras, no podemos tener ahora el microscopio para poder observar distintos tipos de aceros o fundiciones, yo les muestro en algunos slides las microestructuras para que ustedes las puedan identificar con esta explicación teórica. Ustedes pueden hacer dos tipos de diagramas cuando tienen un recocido. Temperatura-tiempo, teniendo en cuenta A3 y A1. Puedo calentar. Acá está la explicación que yo les comentaba. Acá yo tengo ferrita y perlita. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La interfase de ferrita de la perlita se empieza a nuclear la austenita. Nuclea la austenita en la interfase ferrita y cemento. A su vez, la austenita va utilizando carbono hasta que llega
hasta 30 o 50 grados por encima de la temperatura crítica superior y se mantiene constante el tiempo suficiente para homogenizar en austenita. Todo es austenita. Luego, durante el enfriamiento, se supone que la austenita, cuando cruza Ac3, va a empezar a segregar ferrita. La austenita va a ir variando su porcentaje de carbono. Cuando llegamos a Ac1, la austenita remanente se transforma en perlita y la ferrita protectoide dejó de segregarse. En este tratamiento, generalmente, una vez que ya se realizaron los cambios de fase, porque ya no vamos a cortar más curvas o más líneas del diagrama, ya no me interesa el tipo de enfriamiento que vamos a realizar. Podemos hacer enfriamientos más rápidos porque ya la transformación ya se produjo en forma previa. Especialmente en los aceros aleados, es conveniente que pasando la temperatura a C1 por debajo, enfriemos al aire para disminuir el tiempo de tratamiento. Los aceros aleados, recuerden que como la curva TTT está muy desplazada hacia la derecha, cuando se le hace un recocido, el enfriamiento es muy lento. Entonces, nos conviene que cuando termine la transformación, hacer el enfriamiento más rápido y disminuir el tiempo de tratamiento. Para eso hay un recocido isotérmico que vamos a explicar después. Si ustedes dibujan una curva TTT de un acero hipotectoide, donde aparece, este está mal, fíjense bien que en este slide está mal esto. Esta primer curva debe ser asintótica a AC3. No la reproduzcan, por favor. La primera curva, donde comienza la segregación de austenita en ferrita, porque es un acero hipo, debe ser asintótica a C3. Cuando termina la precipitación de la ferrita protectoide, también debe ser asintótica a AC1. Así que está mal este diagrama. Luego viene el fin de la transformación. Fíjense bien, en el apunte está bien. Yo lo voy a revisar. Bueno, después viene entonces el fin de la transformación. Dice que si el enfriamiento es lento, generalmente se toma que se terminó de austenizar en la ordenada y de ahí con una curva con enfriamiento continuo y que sea bien con una velocidad muy lenta, baja, voy a tener los puntos de intersección con las isotermas consecutivas, me va a indicar cuáles son las transformaciones de la austenita en ferrita y luego en perlita. Entonces, por acá voy a pasar una curva de enfriamiento durante el tratamiento de recocido, porque el enfriamiento es lento en el horno. Si el enfriamiento fuera más rápido, iría por acá. Si fuera más rápido todavía, iría por acá y obtendría austenita que se transforma en martensita. Bueno, en el caso de los aceros aliados, en el caso de los aceros aliados, lo que sucede, yo les dije que el tratamiento había que interrumpirlo en un rango de temperatura que es entre 500 y 600 grados, porque lo que se produce en aceros aliados es fragilidad de revenido. ¿A qué se debe? A que los carburos de la martensita, dicen en general, o bien carburos o nitruros o fosfuros de los elementos aliantes, se precipitan en borde de grano. Entonces son como elementos extraños que forman grandes interfaces con el resto de los cristales. Entonces, se precipitan carburos en el borde de grano en ese rango de temperatura, lo que implica que produce fragilidad de revenido, especialmente cuando hay elementos de aleación. Entonces se trata de evitar este rango de temperatura. Por eso se enfría rápidamente. Generalmente al recocido se someten los productos que han sido laminados, forjados,
también los lingotes de aceros aleados. Habíamos dicho, se puede, para piezas grandes también, fundidas, el recocido era un tratamiento final para las piezas fundidas. Entonces, relacionando los aceros con las fundiciones. Es la primera vez que lo doy así. No veíamos tanto los tratamientos de fundiciones. Bueno, vamos a un recocido isotérmico. En este caso, se austeniza primero, se austeniza 30 a 50 grados por encima de AC3, que es la crítica superior, luego se enfría a 30 o 50 grados por debajo de AC1, que es la crítica inferior, y se mantiene la temperatura constante. Constante hasta el fin de la transformación. Esto tendría que extenderse hasta el fin, y luego se enfría a cualquier velocidad. Lo importante es que la transformación se realiza a temperatura constante. Entonces, a ver, ¿qué efecto tiene esto? Primero, que la estructura va a ser homogénea. Que la temperatura se equilibra en toda la sección. Por otro lado, en el caso de los aceros aleados, al hacer un tratamiento de recocido isotérmico, disminuye el tiempo de tratamiento térmico, especialmente si el acero aliado está sometido a tratamientos con enfriamiento lento. Disminuye el tiempo de tratamiento, o sea, ¿por qué? Porque es entre el inicio y el fin de la transformación correspondiente a la curva TTT. Esto significa recocido isotérmico. Lo que sí tienen que tener en cuenta, que no está dicho acá, para piezas más pequeñas. Es difícil mantener la temperatura constante en piezas más grandes, componentes mayores. El recocido incompleto, sea recocido de esferoidización o de globulización, se puede realizar de tres formas. Puede ser subcrítico, a una temperatura, o sea, se calienta hasta una temperatura inferior a AC1, se mantiene constante. En este tiempo se realiza la globulización de los carburos. Las láminas de cementita serían. Luego se enfría lentamente, o rápidamente si quieren. No hay transformaciones de fase. El subcrítico, el intercrítico es el recocido incompleto del cual hablé antes. Está entre AC1 y AC-M en este caso, porque nos conviene más que los aceros hipereutectoides tengan un intercrítico o un recocido incompleto, por eso han colocado por encima de AC-M. Y el oscilante o el crítico oscila por encima y por debajo de la temperatura crítica AC-1, que es la del eutectoide. Bueno, el recocido de globulización es un recocido de ablandamiento, de máximo ablandamiento. Cuando el material ha estado endurecido, de formación, yo lo quiero ablandar, las láminas paralelas y alternadas de ferrita y cementita, voy a tratar de transformar las láminas de cementita en glóbulos o en esferas. Eso me va a disminuir la superficie de discontinuidad y voy a tener más ductilidad, más ductilidad en el material. Lo que pasa es que hay un problema. El material, cuando se ablanda mucho, porque se fertilizan carburos, frutas son de tipo pastoso, digamos, el material se pega en la herramienta de corte, las virutas. Entonces, mecanizado con extracción de viruta, se debe dar, digamos. Solamente para ablandar el material, aumentar la ductilidad. Lo que pasa acá es lo siguiente.
Las láminas de cementita que son alargadas, ustedes imagínense que como hay mucha difusión, se engrosan los extremos de las láminas y se separan. Se forman globulitos. Al engrosarse los extremos de las láminas de cementita, se forman carburos globulizados o esferoidizados. También hay otra teoría. La austenita tiene numerosos centros de nucleación, a partir de los cuales se forman los carburos. Otra forma de decir, de hablar de la esferoidización o globulización de carburos. Ya tenemos que explicar para qué sirve cada uno. Bueno, esto es una idea de cómo es la globalización. La esferoidización, primero se hace la austenización, ¿no? Luego lo llevo a una temperatura por debajo de AC⁻₁, por ejemplo, que este sería un recocido subcrítico. Dice que estoy aumentando según el tiempo que tardo en realizar el tratamiento. Para aumentar el tiempo, 0 horas, 4 horas, 16 horas, 64, significa que estoy aumentando el porcentaje de esferoidización. Tengo mayor cantidad de esferitas o globulitos. Aumentar el tiempo de recocida. Bueno, acá en el recocido intercrítico, cuando el anterior era subcrítico. En el intercrítico estoy entre AC⁻₁ y ACM, es que la austenización es incompleta por estar entre AC⁻₁ y ACM. Lo mejor es que los aceros hipereutectoides se sometan a este recocido incompleto, de austenización incompleta, hipercrítico, llamado también hipercrítico, porque lo que vamos a hacer en un acero hipereutectoide es solubilizar parte de los carburos que están en forma de redes, globulizar esos carburos solubilizados, de tal manera que después del enfriamiento podamos obtener menor fragilidad y mayor maquinabilidad en el material, aumentando la ductilidad también. Cocido que se favorece para los aceros hipereutectoides, para disminuir la fragilidad y aumentar la maquinabilidad de estos aceros. Pero hiper o intercrítico. Hay muchísimos vocabularios. Y voy a tratar de buscar uno solo. Voy a explicar el subcrítico. Es el primero que les expliqué. ¿Se acuerdan que el subcrítico, cuando va por debajo de AC⁻₁, sirve para dos cosas? Es un recocido de globalización, pero es un recocido, por eso es de ablandamiento, pero también es de alivio de tensiones. Alivia la disminución de tensiones residuales que hay en el material por la deformación plástica previa, por cualquier mecanizado previo que haya tenido el material. Esa es una de las características. Por ejemplo, acá dice, disminuye las tensiones totales, evita las roturas, bueno, en este caso causados por el daño por hidrógeno, o bien por corrosión bajo tensión, que eso lo voy a explicar en la unidad número 7, los tipos de corrosión. También aumenta la estabilidad dimensional y mejora las propiedades físicas. Esto se aplica mucho en los cordones de soldadura, donde hay distintas microestructuras, desde el metal base hasta el cordón de soldadura. Entonces, justamente este recocido alivia las tensiones. Muy bien, en el caso de los cordones de soldadura. Hay algo más. Este recocido subcrítico tiene otra finalidad, antes que me olvide, que es
que puede ser un revenido a altas temperaturas. Eso, a ver, el revenido es un tratamiento que viene después del temple. Ustedes del temple ya saben lo que es. Rápido, tomar austenita en martensita. Como la martensita, o sea, hay muchas grietas y distorsiones de temple y hay una gran concentración de tensiones, se produce otro tratamiento que es un calentamiento a temperaturas inferiores a la AC⁻₁, que sería como un recocido subcrítico, calentar hasta una temperatura por debajo de AC⁻₁, mantener la temperatura constante y enfriar. No solamente es un recocido para alivio de tensiones, sino que puede ser un revenido a altas temperaturas. En el revenido solamente se produce después del temple. Entonces, lo que se hace es aumentar la ductilidad y la tenacidad durante el tratamiento de revenido, porque hay un cambio de morfología de los carburos. Los carburos empiezan a esferoidizarse, porque hay 3 etapas de revenido, las cuales no vamos a mencionar ahora. Pero la tercera etapa, cuando se llega a la temperatura real del revenido, todas las cementitas se globulizan, porque hablamos de distintos tipos de cementita que pueden haber, se globulizan en una matriz de ferrita. Entonces el material se ablanda, aumenta la ductilidad, pero también aumenta la tenacidad del material, y aliviando las tensiones. Para eso sirve el revenido. Ahora, eso de que es un revenido a altas temperaturas, no sé si conviene ser revenido a tan altas temperaturas también. Globulizar todos los carburos, porque ¿qué pasa? Si yo en el temple aumento la dureza, la resistencia mecánica, porque transformo la austenita en martensita, después toda la austenita circular transformo todos los carburos en globulares, indiscutiblemente estoy disminuyendo demasiado la dureza y la resistencia mecánica del material. Revenido a alta temperatura puede ser bueno para un alivio de tensiones, pero me va a disminuir demasiado las propiedades mecánicas que logré con la transformación martensítica. Muy bien. Hay otros 2 tipos de recocidos que aparecen en la bibliografía, eso los coloqué en este slide. El recocido contra acritud, en realidad, que consiste en eliminar la ferrita acicular. Lo vimos al principio, parte del recocido total en realidad. Es un recocido contra acritud, porque el material ha sido deformado previamente para ser luego tratado por recocido. Entonces es contra el endurecimiento que sufrió por la deformación plástica previa. Por eso lo estoy ablandando con el recocido, por eso es recocido contra acritud. Donde aparece la recuperación, los nuevos cristales con la recristalización, el crecimiento de los cristales. El recocido de homogenización es importante, fíjense, el recocido de homogenización. ¿Ustedes se acuerdan? Eso se los voy a preguntar. Cuando teníamos aleaciones binarias de componentes totalmente solubles al estado líquido y al estado sólido, nosotros decíamos que en realidad, cuando obteníamos la solución sólida alfa, obteníamos un gradiente de composición en cada granito. Se debía a que no había mucha difusión. Entonces, cuando nosotros teníamos, por ejemplo, cobre-níquel, los átomos de cobre difundían hacia el primer precipitado, pero se formaba en realidad una especie de un segundo precipitado alrededor del primero, donde no había difusión suficiente de los átomos de cobre sobre el primer precipitado para que todo quedara con una composición determinada,
que correspondía al diagrama de equilibrio. O sea, por falta de difusión, de átomos de soluto sobre el solvente sería, no tenemos una homogeneización de la composición. Entonces tenemos un gradiente de composición o de concentración en cada granito. En cada granito tenemos una alta concentración del elemento de mayor punto de fusión se encuentra en el centro del granito. El de menor punto de fusión está en los bordes. Si hacemos un recocido de homogenización, homogeneizamos toda la composición en cada granito. Eso se hace, ¿se acuerdan que habían dos curvas, la del líquidos y la del sólidos? Calentamos cerca de la temperatura del sólido sin tocar la temperatura del sólido, y esperamos un cierto tiempo, lo que logramos es homogeneizar la composición. Tenemos unas aleaciones binarias de componentes totalmente solubles al estado líquido y parcialmente solubles al estado sólido. ¿Se acuerdan que teníamos dos curvas Solbus? Una o dos curvas Solbus de solubilidad parcial por debajo de la temperatura del eutéctico. Entonces, nos conviene calentar por debajo de la de Solbus, nos conviene calentar hasta una temperatura cercana a esa curva Solbus y esperar un cierto tiempo para homogeneizar la composición en cada cristal del policristal. En dos diagramas distintos les dije cómo se hace el recocido de homogeneización. ¿Se entendió algo de esto? A ver, pregunten. Por favor, me parece que ya se fueron de la clase. Me están haciendo... Ah, eran las 2:30. El de enfriamiento se desplazaba hacia la derecha. Eso se los dije, porque con enfriamiento continuo, cuando hago las transformaciones con enfriamiento continuo, estoy más tiempo a altas temperaturas. Y al estar más tiempo a altas temperaturas, el delta T, el grado de su enfriamiento, es menor. Entonces es menor la velocidad de nucleación. Entonces aumento el tiempo de incubación y aumento el tiempo de transformación. Me va la curva más hacia la derecha y hacia abajo. ¿A qué le llamas lo último, Amodeo? Mariela. ¿Qué le llamas lo último? Ah, chino mandarín, me dijeron, muy bien. Y lo que pasa es que no han estudiado los temas anteriores. No, además yo estoy un poquito cansada, pero en un momento algo. El recocido contra acritud, no sé si era eso lo que no entendí. El recocido total es un recocido contra acritud. Es un recocido de regeneración. Es un recocido que va contra el endurecimiento debido a la deformación plástica previa. ¿Dónde están las etapas de recuperación, recristalización y crecimiento? Es un recocido de regeneración también. Ahora, en el de homogeneización, yo ya expliqué en la unidad 5, en el diagrama de aleaciones binarias de componentes totalmente solubles, el estado líquido y el estado sólido, eran la curva del líquido y del sólido. En los granitos del policristal había un gradiente de composición, la composición no era homogénea, entonces para homogeneizar esa composición se hacía un recocido de homogeneización. Aumentando hasta una temperatura cercana a la del sólido y manteniendo la temperatura, se homogenice toda la composición en cada cristal. También les dije que nos fuéramos al otro diagrama, donde habían curvas Solbus, que es cuando es parcialmente soluble al estado sólido, que al aparecer la curva Solbus, por debajo de la curva Solbus, también tengo gradientes de composición. Entonces,
realizo un calentamiento hasta una temperatura cercana a las curvas Solgus para homogeneizar, aunque también esto se puede confundir con un tratamiento de endurecimiento por precipitación. Estamos ahí. Lo que pasa es que calentar cerca de Solgus es una forma también de homogeneizar la estructura. ¿Ustedes se acuerdan que debajo de una línea Solgus significa línea de solubilidad parcial? Por ejemplo, de beta respecto de alfa, o de B, del metal B respecto al metal A. Alfa segrega algo de beta cuando cruzamos la curva de solubilidad parcial o Solgus, ¿se acuerdan? En realidad, después de cruzar esa curva tenemos una composición heterogénea. Pero bueno, dejémoslo ahí, porque nosotros estamos haciendo un recocido de homogenización para ese tipo de microestructuras, pero se puede llegar a confundir también con el recocido de endurecimiento por preprecipitación, o de endurecimiento por precipitación. ¿Se acuerdan? Cuando precipitaba algo de la segunda fase sobre la primera y endurecía la matriz de tal manera que se producía un endurecimiento. Esto lo van a ver bien también, ya lo vimos en la unidad 5, lo tienen que ver bien ahí, pero también lo van a repasar y lo van a estudiar en los no ferrosos que va a dictar el doctor Carelio. Lo voy a decir, pero me da comentario de los alumnos. Muy bien, gracias. ¿Estás cansado de lo que estoy hablando? Ya me doy cuenta. Hagamos una cosa. Vamos a tomar un descanso. Vamos a tomar un descanso, son las 15:35. Nos vamos a encontrar a las -10. Bien, así descansamos un poquito ustedes y yo, porque es demasiada información. Son 50 slides que tengo que explicar. Tienen demasiada información. Lo de que me están robando el auto, lo tomé bien. Casi me están robando el auto. Bien, Royali, ¿hacemos así? Entonces, nos vemos a las -10. ¿Ustedes tienen 15:35 también? Tenemos 10 minutos, porque yo también estoy cansada, y nos vemos en 10 minutos, pero no se vayan, ¿eh? Claudio, Gabriela, voy a hacer un descanso de 10 minutos.
Hola. ¿Ya están por acá? ¿Vamos de nuevo? Perdón, Gabriela. No vi porque salí, segundo tomar un cafecito. No vi tu mensaje, perdón. Yo, como quieran, si ustedes quieren seguir con los ejercicios, tendría que volver el... Como ustedes quieran. Lo que pasa es que vas a tener que poner otra clase, Gabriela, y si no vamos a tener algún problema. Estamos en la diapositiva 26. Como quieras. Bueno, pasó. ¿Estás ahí, Gabriela? Gabriela. Bueno, entonces continúa. Hola, hola. Gabriela. Ah, Va a ¿no me continuar con esta escuchaba? clase. Iba a continuar. Sí. Perdón que no vi tu mensaje de ver los ejercicios. No sé si conviene ya que termine con este tema. Como prefiera, yo porque para intercalar un poco de teoría y práctica. Bueno, bueno, como quieran. Si quieren hacer ejercicios, chicos. Bueno, listo. Hagan ejercicios y lo único, Gabriela, que después al final tenemos que hacer eso que comentamos. Bueno, Sí, sí, sí. sí, perfecto. Claro, porque nos queda 1 hora. Entonces resolvemos los ejercicios que quedan y de tratamientos térmicos queda normalizado y... Queda temple, me queda tratamientos de superficie. queda bastante, sí. No, me queda una hora más yo creo que podría ser. Por eso mejor dividirlo en 2. Bueno, si quieren puedo dar lo que queda el viernes, dicen ustedes. Claro. Bueno, no hay problema. ¿Cómo no? Son las 4 menos 10, más o menos. Bueno, listo. Lo dejo para el viernes. Bueno, chicos, siguen con la ingeniera Fretes para hacer algunos ejercicios. Bueno, voy a subir la presentación.